Bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos arrancando un nuevo programa en el canal número 30 de la televisión digital abierta, en el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Estamos en señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy, en Distintos Parecidos, vamos a tocar un tema que es sumamente coyuntural y que nos sorprendió a todos en los últimos días, que es la decisión de la Dirección General de Escuelas de implementar a partir del año que viene los 190 días de clases. Por eso, hoy en el programa vamos a hablar acerca de si esta noticia que se conoció es buena para la educación, cómo va a impactar y sobre todo tratar de entender cómo esta calidad o esta cantidad que se va a aumentar mejora la calidad educativa. Por eso, hoy en Distintos Parecidos, ciclo lectivo 2019. Somos la única provincia argentina por ahora que ha logrado hacer esto que de alguna manera lo planteó el Consejo Federal de Educación. Si decimos que la educación es lo más importante, tenemos que tomar la resolución de hacer efectivo esto. Creo que tenemos que ir a un Estado que no haga solamente lo que gusta o aparentemente, sino si nos hemos planteado que queremos mejorar la calidad educativa, si nos hemos planteado que tenemos malos resultados y todos nos espantamos que tenemos malos resultados, tenemos que tomar las acciones que van en eso. Estamos analizando toda la situación, vamos a exigir que este tema se trate en paritarias. Mañana tenemos paritarias salariales y vamos a hacer una petición, una exigencia. Vamos a convocar a los compañeros a las 10:30 horas para que esto sea un tema de paritarias no salariales. Entendemos que antes del aumento de los días de clase hay que analizar, hay que solucionar un montón de situaciones, temáticas, problemáticas en las escuelas. Bien, Kiko, supongamos que yo tengo 4 naranjas. Ajá. Y me como una. ¿Cuántas quedan? ¡Ay, qué fácil! ¡No, póngame un problema más difícil! Bueno, pero primero resuélveme este. ¡Ay, no, pues este está de fácil! ¿Qué 4 naranjas? Se come una, ¿cuántas quedan? Pues caray, no, más difícil, venga. Pero primero resuélveme este problema, Kiko. Este está muy fácil, pues. Tengo 4 naranjas. Me como una. ¿Cuántas quedan? Pues, ay, pues qué fácil. Tiene 4 naranjas. Me como una. ¿Cuántas quedan? Sí. Muerto. Los cangrejitos. Tiene 4 naranjas. ¿Cuántas naranjas? No, yo me lo sabía con manzanas. Solo quiero decir una cosa, que haya menos Homero Simpsons y más dinero para escuelas públicas. Bueno, ahí teníamos el tape de presentación y tratando de presentar un poco este nuevo panorama que ha presentado la Dirección General de Escuelas en el día de ayer, cuando confirmó que a partir del año que viene el ciclo lectivo va a tener 190 días de clases. Para eso hemos traído a 2 especialistas en educación, a quienes paso a presentar en este momento. Alejandro Castro Santander, uno de los especialistas, ¿cómo le va? Muy bien. Y Hugo Duch, que es abogado y doctor en educación y también miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal, Hugo? La idea es tratar un poco de entender esto de que mayor cantidad de días mejora la calidad educativa. Directamente, linealmente no. Es un aspecto importante, es una buena noticia, pero tiene que estar acompañado de otras acciones, obviamente. Hubiera sido mejor noticia si hubiera sido dada en el mes de agosto o julio, más o menos. Yo tengo entendido que en esa fecha ya muchas direcciones de la Dirección General de Escuelas ya tenían el cronograma 2019 hecho. No costaba nada haber anunciado esto para tomar todas las medidas del caso en las escuelas, con el personal docente, con los papás que tienen que tomar ciertos recaudos y con los alumnos, anticipando esta medida. Esto es lo que hace ruido y esto es lo que ha traído grandes polémicas. En sí mismo la noticia es buena. Tener más días de escolaridad es muy bueno. Yo participé del Consejo Federal de Educación cuando la provincia adhirió a los 180 días de clase. Así que 190 es una expectativa que la hemos tenido siempre. Pero obviamente, por ejemplo, uno de los temas importantes para mejorar la calidad de la educación es la doble escolaridad. Cuando yo estuve en la Dirección General de Escuelas, en el 2001, presentamos un proyecto a nivel nacional para que nos financiaran la doble escolaridad. En la escuela pública ya se conocía la doble escolaridad, no era un invento en ese momento.
ya se conocía, pero para preservar el principio de igualdad de oportunidades lo tenían solamente las escuelas de gestión privada. Y a partir de ese momento empezó a tener importancia en las escuelas de gestión pública de mayor vulnerabilidad de la comunidad escolar. Me parece que funcionó bien, pero eso tenía que continuar porque eran muy pocas las escuelas que empezaron con esa doble escolaridad. Eso es como que se ha detenido. Me parece que los 190 días de clase es muy bueno, pero también hay otras acciones. Estoy mencionando una de ellas, como es la doble escolaridad. Pero hay otras que tienen que ver con la calidad de la educación, que también tienen que ver con el plantel docente. Bien. Alejandro. Totalmente de acuerdo. Sí, nadie puede decir que hablar de 190 días en un sistema educativo, más en un sistema educativo como el nuestro, que está un poco rengo, vendría muy bien. El tema que totalmente de acuerdo, ¿no? Es no necesariamente, como se dice, ¿no? Es necesario pero no suficiente, ¿no? El tema de los días. Hay distintos sistemas. Cuando uno analiza la mayoría de los sistemas educativos, inclusive los sistemas educativos exitosos, se encuentra con esto, ¿no? Que prácticamente todos están alrededor de este número. Algunos suman a esto horas, ¿no? No es solamente los días, sino también horas que hacen que cuando uno mira toda la obligatoriedad, algunos países nos llevan cerca de 2 años, ¿no? Por la cantidad de horas que tienen por día, por cada día. Algunos tienen más de 190 días. Correcto, correcto. Y claro. Entonces es todo un tema que creo que hace a políticas, ¿no? Decisiones políticas, a organización y a sumarle esto que bien decía Hugo, ¿no? A sumarle otros factores, ¿no? Que los venimos ya trabajando hace mucho tiempo, que los mismos organismos internacionales como la OCDE, los informes TERCE, los vienen sumando, vienen proponiéndolos, ¿no? Que son los factores asociados a calidad educativa. Bien, para tratar de entender un poco más acerca de estos 190 días que propuso la Dirección General de Escuelas, hemos desarrollado unas placas para tratar de desmenuzar un poco los datos y tratar de entender un poco más acerca de esta novedad. Primero, entender que van a ser 190 días de clases. El inicio de las clases sería aproximadamente el 18 de febrero y la finalización del ciclo lectivo 2019 estaría cerca del 27 de diciembre. El lunes 11 de febrero retomaría el cuerpo docente a las actividades y las vacaciones de invierno serán desde el 8 de julio hasta el 21 de julio. Un dato a tener en cuenta es que a partir del año que viene y con este esquema de aumento de días que va a tener el ciclo lectivo, Mendoza va a tener 855 horas de clases. Un número que, si bien parece elevado cuando uno lo comenta a la primera vista, a la primera impresión, no es uno de los más altos, porque hay países, incluso de América Latina, que tienen mayor cantidad de horas, como es el caso de Brasil, por ejemplo, que tienen 201 días de clases. ¿Cómo nos posiciona, digamos, estos cambios que propone la Dirección de Escuela en relación a la educación mundial? O sea, no es un ranking, ¿no? Que en general no dice mucho, porque Finlandia, por ejemplo, tiene menos días y en comparación a cantidad de horas también tiene menos horas, tendría menos horas. El tema pasa hoy inevitablemente por cómo se organiza, ¿no? Por un proyecto educativo nacional, ¿no? Proyecto educativo provincial y después trabajar todos estos factores que bien decía Hugo, ¿no? Que ya conocemos, que impactan de manera muy potente en la calidad educativa, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la capacitación de los docentes, con el liderazgo del directivo, con la participación efectiva y con cierta planificación de la familia. Tiene que ver a veces con otros aspectos que parece que son ajenos, ¿no? O que no tendrían tanto que ver, que hacen a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Son factores que hoy se viene trabajando mucho, el tema de la pertenencia. Hay uno en especial, bueno, que es el que a mí personalmente más me toca por el observatorio, que es el tema de la convivencia, ¿no? Que antes era un factor más, un elemento más dentro, ¿no? de los que uno consideraba de calidad educativa y hoy se convirtió en protagonista, ¿no? Hoy dice la OCDE y los informes TERCE hablan de
que el tema del clima escolar, el clima que se genera, el clima de los vínculos, no solamente de los chicos, ¿no?, sino de todos los que convergen ahí en la comunidad educativa, está condicionando de manera muy fuerte la calidad de los productos educativos. Entonces, estos son temas que necesitan acompañar al tiempo, porque si no la ecuación tiempo-calidad no se da, ¿no?, sino que hay que imprimirle, ¿no?, a aprovechar ese tiempo extra, a darle todos estos elementos que evidentemente mejoran, ¿no?, después. Alejandro menciona Finlandia, es un caso paradigmático, porque es un país que realmente tiene una calidad, un nivel de calidad educativa muy alta. Y en las pruebas que son anuales y que son de evaluación internacional, generalmente hace más de 20 años que vienen saliendo entre los primeros puestos, por no decir el primero en muchos años. Y se da esta paradoja de tener menos días y horas de clase que estas que vamos a tener en Mendoza, y sin embargo tienen un nivel de calidad muy interesante. Hay escuelas en nuestra provincia que tienen muy baja efectividad en cuanto a la ejecución de los contenidos curriculares. No hay escuelas que llegan al 100% de contenidos curriculares. Eso tiene que ver mucho con la calidad, porque si está programada para cierto nivel, para cierta modalidad, una cantidad de contenidos determinados, en la planificación desde el principio de año hasta el final, y esa es la ejecución curricular. Si no alcanzas el 100%, indudablemente que la calidad desmejora, proporcionalmente en la cantidad que en menos porcentaje se ejecute ese contenido curricular. Yo no voy a dar ninguna cifra, pero el dato que tengo es que no hay ninguna escuela que llegue al 100%, pero lo que es peor, hay algunas escuelas que por la vulnerabilidad de la comunidad que concurre a esas escuelas no llegan ni al 40% de la ejecución curricular. Lo notamos en la universidad mucho, porque les cuesta mucho a los chicos que quieren ingresar a la universidad poder ingresar con el nivel que vienen de las escuelas secundarias, porque hay un problema muy serio que vos, Alejandro, seguramente lo conoces muy bien, que es de vieja data, pero que se puede mejorar, y no se ha mejorado, sino que se ha ido empeorando, que es la comprensión lectora. Los chicos vienen no entienden las consignas que tienen que hacer en los ingresos, por ejemplo, pero después no se agota ahí, sino que después en primer año fracasan. Y fracasan precisamente por eso, porque no pueden comprender los textos, no pueden comprender las consignas, y ni qué hablar de la producción de textos, ¿no? De manera que es un menú bastante complicado que hay que apuntar ahí para poder mejorar, asociado a esta planificación que dice Alejandro recién, referida a los días de clase, asociado a la tarea que debe desarrollar la familia en su casa, que este es un descuido muy grande, la escuela no puede hacer todo. Nosotros recordamos generaciones anteriores, la mía obviamente, pero hay otras generaciones posteriores a la mía que también lo hacían, y que los padres nos hacían leer, y mucho, desde temprana edad. La lectura temprana es muy importante para esta comprensión de textos. Hoy no leen los chicos ni en la escuela ni en sus casas. Alejandro. Un limitante, sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y que aparece, como dice Hugo, ¿no?, en la universidad de manera muy notoria. Muy notoria. ¿no? Muy notoria. Bueno, a ver, los que estamos en la universidad, ver solamente la presentación a veces de algunas tesis, ¿no? Sí. Donde uno se encuentra con un cortado y pegado desprolijo, no poco inteligente, ¿no? El tema es bajarlo de internet, nada más encontré algo parecido y lo puse. Hay toda una tarea, Sí. ¿no?, que creo que tengo una deuda muy importante con eso, ¿no? El tema de la familia, indudablemente, nos encontramos por ahí con un medio, un callejón sin salida, la participación de la familia, en una familia hoy que está poco en la casa, poco presente, no la vamos a demonizar, pero bueno, era una realidad, ¿no?
Entonces, ahí viene todo este planteo del nuevo lugar de la escuela, ¿no? Claro. ¿La escuela qué hace? ¿No? O sea, puede cumplir algunas funciones que fue delegando a la familia, porque hay algunas que delega por irresponsabilidad, pero hay otras que porque no puede hacerlo de otra manera. Se amplía hoy, ¿no?, un poco el modelo de escuela, como una pequeña ciudad educadora, ¿no? En tiempo, el tema de la jornada extendida, ¿no?, y todo eso que no terminamos, que también cumpliría una función interesante. Yo sigo convencido que necesitamos replantearnos o plantearnos, ¿no?, empezar casi de cero en algunas cosas con esto de tener, de pensar entre todos un proyecto educativo, ¿no? ¿Qué país queremos y qué educación queremos, ¿no?, para ese país? Bien. Para ordenar un poco, ¿no?, las cosas que vamos haciendo y que no caigan así de golpe, ¿no? Esto de golpe, andamos mal en matemática y decimos matemática de Singapur, ¿no? Andamos mal, tenemos mala calidad y decimos, bueno, aumentemos los días. A ver, que sea algo que se direccione, que tengamos una meta concreta y que, a ver, vayamos todos, ¿no? Bien, sobre todo eso vamos a estar hablando en el próximo bloque, acerca de si la escuela, tal y como está planteada hoy, puede afrontar todos estos cambios que está viviendo la sociedad. Estamos en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de educación, enmarcado dentro de lo que tiene que ver con el ciclo lectivo 2019. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Segundo bloque en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando del ciclo lectivo 2019, esta novedad que dio la Dirección General de Escuelas en los últimos días de informar que va a partir del año que viene a aumentar la cantidad de días, 10 días más de hecho, a los que estaban estipulados y llegar a los 190 días. Hoy el debate también es sobre la educación y puntualmente esa era una de las preguntas que había quedado en el bloque anterior, que tenía que ver acerca de si estos cambios que propone la Dirección General de Escuelas, si la escuela está preparada para todos los cambios sociales que se están produciendo y para tomar roles que antes eran de la familia. Todo un tema, todo un tema. O sea, la escuela que necesitamos, por ponerle un título, ¿no? La escuela que necesita el país, que necesita la provincia, que necesitan los chicos. Yo creo que no, que estamos bastante todavía lejanos de las demandas que una escuela que cada vez tiene más demanda, es indudable esto, ¿no? En la medida justamente que la familia se va apartando un poco, ¿no?, de su responsabilidad primaria educativa, bueno, va sumando, alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque si no se arma una alianza entre la familia y la escuela, o sea, ¿con quién se va a hacer? Con la televisión, ¿no? No ustedes que funcionan bien, ¿no? Pero con la televisión, con internet, ¿con quién, no? ¿Con qué otra fuente, ¿no?, formativa? Yo creo que la escuela hoy tiene que, por supuesto, esta escuela vieja, ¿no?, la del siglo XIX, no es el modelo que uno aspira, es otra escuela, tenemos que repensar la escuela. Lo que sí me preocupa es que en esta insistencia por innovar, ¿no?, buscando esa nueva escuela, no lo estamos haciendo, me parece, de la mejor manera, ¿no? Yo por ahí un poco con ironía digo, estamos como en modo, el modo Frankenstein, digo yo, ¿no? Esto de un pedacito, ¿no?, de cada lado, ¿no? Tomamos un poquito de Finlandia, un poquito de Singapur, un poquito de Colombia, algo de los chilenos, ¿no?, algo de alguna escuela que hizo una propuesta. Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque teniendo sí un proyecto educativo, uno le da otro sentido. Estas experiencias que pueden ser buenas, exitosas y que hay que mirarlas, pero no copiarlas, ¿no? Y no, aunque a veces hasta cambiándole algo, siguen siendo, no se ajustan, son inadecuadas. El ejemplo típico es de Singapur, ¿no? Que Singapur, nadie puede decir que no tiene, su matemática o su lengua no es exitosa cuando hoy en las pruebas PISA ocupa el primer lugar. El tema es que Singapur tiene todo un proceso muy largo que ha venido haciendo para andar tan bien como anda y sobre todo no es el método que utiliza, por ejemplo en este caso la matemática, sino que es un país que invierte el 20%, ¿no?, de su presupuesto en educación, el salario docente es alto, la mirada que se tiene, el respeto que se tiene con el docente es altísima, la familia apoya absolutamente la educación. Igualmente no es una educación que uno elegiría porque es muy autoritaria, ¿no? Tiene características que nosotros creo que no entraríamos, que somos desobedientes y transgresores no entraríamos, ¿no? Pero quiero decir, tenemos que mirar el conjunto y las miradas son
tienen que ser más complejas, no quedarme con un detalle nada más. Y creo que somos capaces, estoy seguro que somos capaces los argentinos para buscar nuestro proyecto educativo, ¿no? Hacer un buen análisis de la realidad y responder con todo lo que hace falta, no con detalles. Bueno, esa es un dato muy importante, ¿no? Tocar el tema de Singapur, porque son obviamente culturas distintas. Exacto. No obstante, ellos tienen muy buenos resultados en su cultura, no podrían dar en la nuestra. Pero nosotros también, que tenemos un gran defecto de culturalización o desculturalización, hay un fenómeno un poco extraño, donde la cultura es muy importante en una sociedad porque la escuela es el fiel reflejo de esa cultura, no cabe ninguna duda. En la medida que la cultura de la importancia que tiene la educación para la formación en un país determinado, en este caso el nuestro, es de mucha importancia. Pero esa cultura es como que se ha detenido, quiero pensar en positivo y no decir que se ha terminado, sino que se ha detenido. Y entonces cuando se detiene esa cultura en el amor por la escuela, por la formación, por nuestros hijos, por nuestros nietos, etcétera, etcétera, indudablemente que repercute fuertemente en la escuela y mucho más en la calidad de la educación. De manera que hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia y que este fenómeno de detención de ese proceso cultural se reanime nuevamente, tome el camino que tiene que tomar y que verdaderamente pueda reavivar toda la materia gris que también está detenida precisamente por esa cultura o esa descultura o esa detención de la cultura. Yo hago pasar mucho por la cultura, porque el conocimiento en realidad es mucho más fácil ahora que hace muchos años atrás. Sí. ¿Por qué? Porque está a la vuelta de la esquina. Apretando una tecla de una computadora tenemos el conocimiento que queremos, que no lo usan precisamente los chicos para eso, lamentablemente, pero que también la escuela tendría que preocuparse para enseñarles de cómo se puede usar también lúdicamente cómo llegar al conocimiento. Y entonces el problema no es el conocimiento, el problema es la cultura. Y el conocimiento correcto, además. Obviamente. Y sobre todo ustedes son especialistas en educación. ¿Qué piensan que busca el gobierno con este tipo de anuncios? A mí me parece que me parece que incluso en la conversación con Alejandro estamos más o menos coincidiendo en que lo que no queremos es que esta buena noticia se torne en una mala noticia, pero sí me parece que tiene que corregir el gobierno, la Dirección General de Escuela, el gobierno escolar, estas cuestiones que aparecen como pequeñas luces aisladas en un espectro negro que no causan nada más que un impacto positivo o negativo, pero no sirven al conjunto para poder avanzar en una escuela nueva. Sí. Este es el problema que yo le veo. La noticia es buena, pero como llega, torna a esa noticia como mala. Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema evidente de comunicación por un lado, ¿no? Por poner una frase, ¿no? Es como presentar mal el bien que se pretende, ¿no? Entonces crea todo estos desencuentros, ¿no? Estos resquemores. A mí me dio una sensación muy parecida con todo el planteo que se hizo en su momento con el ítem aula, ¿no? Saliendo, ¿no?, de la mirada sindical, esto de premiar a aquel, me parecía muy bueno. A mí me parecía muy bueno, aquel que por mérito, ¿no?, el que merece, pero después se fue tornando, se fue desdibujando y terminó siendo una mala noticia, ¿no? Entonces, por eso digo, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que se comunica, pero insisto en el tema de tener un proyecto, ¿no? Queremos ir hacia allá. Entonces, todas estas cosas que hacemos, cada una de las cosas que hacemos, van dirigidas a eso. Téngannos paciencia, en todo caso, ¿no? Téngannos paciencia porque esto es un paso, necesitamos los días, creo que escuché algo de eso, ¿no? Necesitamos tener más días para imprimirle después, bueno, a ver, pero ¿qué otras acciones, ¿no? Para conocerla, para que la conozca el supervisor, la conozca el directivo, la conozcan los docentes, la familia, ¿no? Para involucrarnos. El tema de la pertenencia, de sentirse parte de un proceso de cambio es fundamental. Porque si no parece que estamos todos obligados, ¿no es cierto? Hacen eso, vamos todos detrás y sabemos que no funciona.
necesitamos adhesión de la gente en este tipo de cosas. Yo creo que hay que vender el producto, ¿no? Sí, claro. En general los docentes por ahí no somos buenos vendedores, ¿no? Pero empezar a aprender todas esas estrategias, ¿no? El ítem aula fue una buena noticia. Sí. Pero lamentablemente el docente la tomó en la forma de la comunicación como una agresión. Y entonces se tornó no en tan buena noticia, pero era una buena noticia. Yo creo que las escuelas tienen que empezar a trabajar por proyectos con resultados, evaluar esos resultados, porque ahí se vería cómo funciona el equipo docente, cómo es el liderazgo de sus directivos en relación con los docentes. Y entonces, teniendo un proyecto que se exija esos resultados, se puede trabajar mucho mejor en premiar a aquellos docentes que cumplen con los resultados que estaba previsto en ese proyecto. Mucho más que el ítem aula, por ejemplo. O como complemento del ítem aula. El ítem aula vacío no dice nada. Ahora, si le metemos un proyecto en una escuela, incluso que tenga participación, las políticas educativas que no tienen participación de la comunidad tienden al fracaso. Yo me acuerdo cuando hicimos el diseño curricular en la provincia, estoy hablando del año 1984, participó toda la docencia. ¿Vos te acuerdas, Sí, Alejandro? seguro. Sí. Toda la docencia, absolutamente toda la docencia. Ese diseño curricular empezó a funcionar con maestros mismos, monitores, que estaban en las escuelas o en las regiones solucionando los problemas que se presentaban, pero el docente sabía qué proyecto tenía hacia adelante, porque lo había hecho él. Entonces, el gobierno escolar tiene que preocuparse de estar permanentemente en participación y en contacto con todo el personal docente. Lo mismo pasa con un hospital, lo mismo pasa con una comisaría o con las comisarías en materia de seguridad. Claro. El liderazgo es muy importante, pero importantísimo. Ahora se puede aprovechar, por ejemplo, con los concursos que se han hecho y se han tomado cargos en el nivel medio, con concursos bastante importantes porque han estudiado mucho, pero sin embargo se hace el concurso, los docentes se capacitan para poder llegar a tomar los cargos que ellos quieren y que de acuerdo al orden de mérito del concurso pueden hacerlo, pero realmente no saben cómo volcarlo. Esa capacitación que hicieron, ese orden de mérito que ganaron, fueron a su escuela y no saben cómo llevar adelante ese proyecto. Yo he hablado con directivos de escuela secundaria y dice, yo he aprendido mucho en este concurso porque me tuve que capacitar, aún en forma personal. Y sin embargo, no saben cómo hacer para llevar adelante un proyecto. Entonces tiene que estar muy en contacto el gobierno escolar con el docente, no se lo puede desprender y darle mucha participación. Y yo creo que es una de las cosas que harían mucho para mejorar la calidad de la educación. Faltaría un aspecto muy importante que tendría que ser la familia. Pero ahí la familia, si ve que participa el docente, va a tener que participar necesariamente porque se trata de su hijo. Claro, un sistema interconectado. Interconectado. O sea, que contenga todas las partes del sistema. Y comunicados, ¿no? Son vasos comunicantes por todos lados. Y que sus escuelas trabajen. No sé vos qué piensas, No, correcto. Alejandro, O sea, pero que las escuelas trabajen con un proyecto determinado. Seguro, seguro. Los concursos también tienen que cambiar. Se están haciendo concursos que han modificado algunas cuestiones importantes, pero hay que hacer concursos modernos, pensando en la escuela nueva que queremos. Por ejemplo, que el docente presente un proyecto. Si quiere aspirar a un cargo directivo, que presente un proyecto y se evalúa ese proyecto. Porque de esa manera se va construyendo esa nueva escuela. Claro. Cuento un caso, ¿no? Que viene un poco a lo que está diciendo Hugo. ¿Cómo cambia una escuela con un proyecto? No un CEPJA, en este caso voy a contar de un CEPJA, ¿no? O sea, jóvenes y adultos, de Maipú. La escuela, es el CEPJA Marilín Pena de Ferro, ¿no? De Maipú. O sea, los chicos venían de escuela, habían abandonado en su momento, ¿no? Y venían de escuelas de distintas escuelas, ¿no? Muy diversas. Cuando hacen un estudio,
hacer un diagnóstico, ¿no? Para ver los motivos, los problemas que habían tenido. Muchos de ellos habían sufrido situaciones de violencia de sus compañeros y lo habían llevado a muchos a abandonar justamente, ¿no? Se les propone con la metodología esta de aprendizaje de servicio solidario, ¿no? Que los chicos tienen que buscar un problema, un tema, y a partir de eso elaborar un proyecto de mejora, pero que cumpla también un servicio. O sea, estudian para hacer un servicio, ¿no? Una metodología muy buena. ¿Cuál es el tema? Que dicen, bueno, a ver, trabajemos en lo que nos ha pasado a nosotros. En el caso de ellos eligieron el bullying, ¿no? Eligieron el bullying. Se pusieron a estudiar sobre el bullying. Se especializaron en el tema del bullying y salieron a dar charlas a los distintos colegios de la zona, a los chicos de los colegios de la zona. ¿Qué pasó? No fue solamente el hecho de cumplir con el proyecto, ¿no? Le cambió toda la escuela. ¿Por qué? Porque primero que toda la escuela, cuando ganaron la instancia provincial, ganaron la instancia nacional y ahora acaban de ganar el segundo premio, el segundo lugar a nivel latinoamericano. Toda una escuela detrás de ellos, ¿no es cierto?, acompañándolos, transformó la escuela, pero a los chicos los cambió absolutamente, porque lo que me decían los mismos chicos y los docentes, tenemos ganas de venir a la escuela. Claro. Estaban las familias, ¿no?, en un acto que hicieron, el cumpleaños de Marilyn Pena de Ferro, ¿no? Cumplía 80 años y lo festejaban ahí en el colegio y mostraban lo que habían hecho. Dos temas eran. Uno era el tema de la lectura, que tocaste vos, ¿no es cierto? Sí. Lectura comprensiva, lectura la oratoria, ¿no? Todas las formas distintas también habían ganado un premio. Y le sumaban esto, ¿no? Esto otro, donde toda la comunidad estaba metida, estaba involucrada. ¿Cómo no van a cuidar la escuela? ¿Cómo no van a querer la escuela? Claro. Y lo mejor de todo, que los chicos aprendían. ¿No? Sí, claro. Bueno, eso es una metodología de aprendizaje muy importante. Primero, porque investigan. Claro. Ellos mismos están buscando el conocimiento, aunque sea el conocimiento que ellos quieran encontrar, siempre y cuando, por supuesto, esté dirigido a un fin específico. Pero están investigando. Esa es una tarea muy importante. Y además hay una socialización y una solidarización entre ellos que también es muy importante. Bien. Por ejemplo, trabajar también con aulas talleres que yo veo que no trabajan. Aún en primaria se puede trabajar con aulas talleres para fomentar esa cuestión de la cultura de la investigación, de la cultura de la búsqueda del conocimiento en forma conjunta. También son ideas que estamos tirando al aire. Él, sobre la base de algún caso que ha conocido en forma real, personal. Sí. Bueno, son ideas que tienen que ir armando un proyecto. Bien. Estamos en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando del ciclo lectivo y también del sistema educativo. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Tercer y último bloque de Distintos Parecidos y hoy estamos hablando del ciclo lectivo y también del sistema educativo. Hoy tenemos a dos especialistas con los que hemos estado hablando acerca de diferentes temas y sobre todo teniendo en cuenta esta noticia que dio la Dirección General de Escuelas de ampliar la cantidad de días del ciclo lectivo de 180 a 190. Quizás una de las novedades es que se anunció un poco tarde porque las personas ya tenían planificado su año 2019 y esto puede complicar quizás la situación, no sé, de vacaciones, por ejemplo, de padres y de docentes, ¿o no? Sí, es un aspecto, ¿no? Pero no nos podemos quedar reducidos a eso. Bien. Si la cosa es buena, que venga. Y el padre tiene que pensar más que en las vacaciones de su hijo, en la formación de su hijo. Pero trae consecuencias, no cabe duda. Pero el tema es que si esto se notifica con tiempo, pero está acompañado de un contenido que tenga que ver con la calidad, y el padre se va a convencer que sí, que es bueno para su hijo. Claro. Entonces, este es el detalle. Es una buena noticia y queremos tomarlo así. Yo por lo menos, para mí, y veo que para Alejandro también, es una buena noticia, pero que le ha faltado. Yo creo que el gobernador tiene
la más buena intención para que los días de clase en la provincia sean 190, pero él tiene que estar sostenido por buenos argumentos y fundamentos desde el punto de vista de la planificación, del proceso, etcétera, etcétera, que se lo tiene que dar el gobierno de escolar. Así es. O sea, nadie puede decir, hasta yo diría que de sentido común, ¿no? Decir, démosle más días al proceso educativo. Nadie puede decir que está mal. Sí, la fundamentación, ¿no? O sea, cada cosa que hago, de dónde viene, qué hemos aprendido, porque hay mucho aprendizaje. Y hoy, bueno, pasa esto, ¿no? Es los días, pero los días con calidad, ¿no? Y para eso también hemos aprendido cuáles son los factores que se van asociando, ¿no? a la calidad. Me parece que es muy interesante porque lo repitió en distintas oportunidades Hugo, el tema de la familia, ¿no? Hay una familia que yo creo que a la que tenemos que educar también. Hoy es así, ¿no? Forma, porque entre todos, este elemento de la cultura, que creo que lo hablamos por ahí fuera del aire, ¿no? Pero que es fundamental. ¿Cómo hacemos para mejorar esta cultura, ¿no? Uno ve acontecimientos violentos que los estamos viviendo, no los vivimos solamente en una cancha, ¿no? En estos días, no es solamente en el afuera y el adentro de la cancha, sino también en el afuera del Congreso y adentro del Congreso, ¿no? Que se supone que están nuestros representantes. Y por ahí estamos hablando de violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esta cultura? ¿No? Una cultura que le está faltando construcción de ciudadanía, o por lo menos una nueva construcción, ¿no? Del ciudadano responsable, comprometido, ¿no? Con el país. Me parece que la escuela puede hacer mucho, no esta escuela por ahí pobrecita que tenemos que parece Cenicienta, ¿no? Que hablamos maravilla, pero la tenemos ahí descuidada, ¿no? Ahí tirada. Me parece que la escuela del futuro, me parece que necesita hoy verse de otra manera, hacer una inversión real en la escuela, ¿no? Porque cada uno de estos factores asociados a calidad implican dinero, por ahí sumar días no, le agregamos días nada más y no, pero si le agregamos días con calidad, implica una inversión real, ¿no? Entonces me parece que necesitamos hoy sentarnos los argentinos si realmente nos interesa, ¿no? Porque esto es todo un tema también, ¿no? Cuando uno mira las encuestas de los últimos años, ahora me decían que hay una encuesta última que la educación salió séptima, de 10 salió séptima, pero siempre andamos así. La mirada que se tiene. Claro, en las prioridades la educación está ahí abajo. Hasta también hay cierta irresponsabilidad de la familia, ¿no? Esto de preguntarle al hijo cuánto te sacaste y no cuánto aprendiste, ¿no? También implica, ya da un mensaje, ¿no? Esto, ¿cuál es el lugar de lo educativo? Me parece que tenemos que empezar a sincerarnos, a empezar a reconocer que hay cosas que no estamos haciendo bien. No, la culpa no la tiene, yo estoy seguro, no la tiene un sistema educativo, no la tienen los docentes, somos todos de alguna manera, ¿no? La mirada hoy me parece que hoy todas las miradas deberían ser un poquito más sistémicas, ¿no? Más complejas y ver qué puede poner cada uno, ¿no? Hoy la escuela se nos complejizó mucho, ¿no? Ya no es, a mí que me toca un poco el tema de convivencia y violencia, yo ya veo que no es solamente un chico que se porta mal. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, una resolución de Hugo cuando fue director general de escuela en su momento, que fue para mí una de las mejores, ¿no? Que regulaba todo el tema, ¿no? De la conducta de los alumnos y todo. Bueno, hoy uno la mira, yo creo que tomando ese mismo marco, porque para mí era excelente, nunca se repitió otro que sirviera realmente como ese, y adaptarlo, hoy nos encontramos con situaciones que tienen que ver a veces con delito, con salud mental, ¿no? Que termina complicando el clima, ¿no? De convivencia, y por ahí los docentes no saben cómo actuar. El tema del maltrato, abuso y maltrato, ¿no? Del chico, ¿no? Que vienen así, ¿no? ¿Cómo maneja la institución esto? Bueno, así como la tenemos, esta escuela por ahí vieja, ¿no? Desactualizada, no puede. Y todos los estudios nos dicen, boicotea el tema del aprendizaje, boicotea la calidad. Entonces, la mirada, ¿no? Es compleja, ¿no? Cuando uno lo mira, o sea, a mí no me gustaría estar en el lugar de un ministro de Educación, ¿no es cierto? Porque realmente es muy compleja, pero necesita de todos. Y no solamente no es un ministerio, ¿no? Es todo un gobierno y todo un país mirando la educación. Totalmente de acuerdo. Me parece que la escuela tiene que salir del estado de emergencia en el que está para proyectarse hacia el futuro con una nueva escuela. Los actores están, algunas medidas se han tomado, pero le está faltando una acción fundamental que la hemos estado diciendo acá, respecto a esos vasos comunicantes, respecto a la participación del docente en poder elaborar conjuntamente con el gobierno escolar
y la comunidad de su escuela un buen proyecto educativo y un buen proyecto de escuela. Hace falta un proyecto marco, pero hace falta un proyecto de cada una de las escuelas, con un liderazgo fuerte que sea la directora. Y salir de esa escuela de emergencia. A mí me da la impresión de que la escuela está permanentemente trabajando sobre la emergencia. Exacto. Entonces, la directora quiere hacer algo que ha planificado de un año para otro y se encuentra con la emergencia del problema del techo, del problema del papá, del problema de la violencia, incluso escolar a través del papá, que lo apaña a su hijo y entonces genera más violencia. Y todo eso es lo que tiene que ver con la cultura que nosotros estamos hablando de esa mejor escuela y sacarla de la emergencia. Bien. No es fácil, ¿eh? No es una tarea fácil, pero hay que intentarlo. Hablando un poco acerca de esto de los chicos, el hecho de que haya más días de clases, ¿no hace que los chicos se cansen antes? ¿O por qué los chicos llegan tan cansados a fin de año que no quieren ir a la escuela cuando empieza noviembre? No por deberían ejemplo? cansarse. Yo soy malo también. Yo soy malo. No deberían cansarse. No. Yo creo que nuestro sistema educativo no estresa a nadie. No, para nada. No deberían cansarse. Es un pretexto que están usando los chicos y que los padres tienen que limitarlo. Por ahí el docente sí, ¿no? Uno podría, cuando hoy ve un poco de cifras de salud mental, podría decir, ¿no? Que el docente por ahí lo sufre de otra manera, pero que los chicos se estresan por la exigencia del sistema educativo, no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Y por qué es lo que pasa entonces con los chicos? Entonces, que llegan a fin de año sin ganas. Los chicos quieren la cómoda y entonces como el medio tampoco les exige mayor conocimiento y mayor calidad, van acompañando eso. Pero sin embargo, en la Argentina tenemos muy buenos profesionales que están trabajando en el exterior. Tenemos muy buenas universidades, pero los que sobresalen, que están con los mismos planes de estudio, con los mismos contenidos curriculares, con los mismos diseños curriculares, los que sobresalen, que son precisamente estos profesionales exitosos, que hasta incluso los tenemos diseminados por el mundo, son los que se han dedicado a estudiar, los que han tenido responsabilidad y disciplina para el estudio. Esa cultura que nosotros le estamos pidiendo a la sociedad, ellos la tienen, seguramente porque la tendrá la familia o porque la ha obtenido de algún lado, pero esa es la cultura que hace falta para mover como motor a toda la comunidad educativa. La semana pasada estuvimos con el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo en el Balseiro, en Bariloche. Hemos visto maravillas. Están de las 24 horas del día, no menos de 17 horas, 16 horas estudiando. Y no se estresan. Cada día estudian más. Y además estuvimos en el INVAP, que es Investigaciones Aplicadas. Es una maravilla. Le estamos haciendo satélites a Estados Unidos con gente que sale del Balseiro. Es una maravilla. Bueno, esos ejemplos son proyectos en un momento determinado que se han llevado a la práctica y que son exitosos. Esto es lo que nos hace falta, tener proyectos exitosos para llevarlo a la práctica. Alejandro, ¿cuáles son los próximos desafíos que tiene la educación? A mí me preocupa, hay un tema, ¿no?, que me preocupa, así como se insiste tanto en el tema salarial, ¿no? El tema salarial, que es un tema real, nadie va a discutir que es una deuda siempre, ¿no?, con el docente, porque hace a su dignidad, ¿no?, afecta a su autoestima directamente, ¿no? Saber que está por ahí cerquita de la línea de la pobreza un salario no es fácil, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho en los últimos tiempos, en general, el tema de la capacitación, ¿no?, el sentido de pertenencia al sistema del docente. Y hay otro tema que me preocupa mucho, por ponerle un nombre, ¿no?, el salario emocional, ¿no? O sea, la consideración que se le debe tener al docente, ¿no? Pero para eso el docente tiene que sentirse autoridad y ser autoridad. Y esto, lo hemos dicho muchas veces, no se gana con un decreto, ¿no?, darle más autoridad al docente por decreto, en el caso sobre todo que han aparecido estos, ¿no?, de agresiones contra los docentes. La autoridad se gana todos los días en el aula, se gana todos los días. ¿Por qué? Porque si el concepto que uno toma de autoridad es una persona que defiende valores con competencia, esa autoridad se gana
con el alumno, ¿no? En el aula, estudiando el docente y con el alumno. Pero también hay que dar condiciones. El otro día me planteaban todo un tema, ¿no? de los docentes, como que, bueno, a ver, a veces no ponen, creo que fue en un caso de Venezuela, ahora que me acuerdo, en un caso más, no era nuestro, era de Venezuela, ¿no? Donde se planteaba como que estos docentes no despertaban el interés, no hacían, ¿no? Y yo conociendo un poco, ¿no? Por ahí el sistema educativo venezolano, yo decía, a veces los sistemas educativos le quitan la creatividad al docente, ¿no? Claro. Lo limitan al docente, ¿no? Para que haga cosas. Entonces nos encontramos con el que se engancha, ¿no? Con esa falta de ganas, ¿no? De trabajar por la situación, y hay otros que quieren y terminan no haciendo o no pudiendo hacer, ¿no? Porque el mismo sistema los limita. Hugo dijo algo que para mí es otra de las cosas que yo pienso mucho, lo veo como algo que me parece posible, es confiar más también en cada escuela, ¿no? Claro. O sea, darle ese mínimo normativo que decía Hugo, ¿no? Que necesita un marco regulatorio, porque la gente, cada uno no puede hacer lo que quiera, claro, ¿no es cierto? Pero un mínimo normativo. Y que después cada escuela, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su gente, a sus familias, ¿no es cierto? Pueda construir a través de proyectos, pueda construir esa escuela, ¿no? Bien. Claro, y ver los resultados. Y seguramente con un proyecto de esa naturaleza y con un fuerte liderazgo y una buena comunicación con los docentes, van a haber resultados positivos en esa escuela, seguro. Bien, totalmente. Hugo, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Estuvimos hoy en Distintos Parecidos hablando de educación, del ciclo lectivo del año que viene y también de cómo funciona el sistema educativo en general. Esto fue Distintos Parecidos. A ustedes los esperamos mañana a partir de las 19 en un nuevo programa en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta. Chao.